Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. En política es fácil asociar los cambios de bando de partidos con Roy Barreras, el muy poderoso senador Roy Barreras y también su socio, su compañero, el ahora Armando Benedetti, designado en Venezuela, e incluso el mismo César Gaviria, quien parece tiene las escrituras del Partido Liberal. Pero hoy que las colectividades políticas colombianas tuvieron que tomar posición frente al gobierno de Gustavo Petro, muchos no esperaban mayor cosa y aún así lograron decepcionar en algunos casos. Ver al partido de la U, que se fundó con la U, por la U de Álvaro Uribe Vélez, ahora con Gustavo Petro, es algo que realmente sorprende, mucho más si recordamos que su hoy líder, Dilian Francisca Toro, era una de las más acérrimas uribistas. Lo del Partido Liberal es realmente sorprendente, pero no tanto. La colectividad ha tenido la habilidad y la destreza, o más bien la desfachatez, de aliarse con el gobierno que mejor le acomoda, el mejor y el que le da más sombra. Eso sí, no importa si es de izquierda o de derecha, pero lo del Partido Conservador, ahora humano, quizá puede ser lo más sorprendente. Nadie se explica aún cómo defenderán las causas conservadoras en un gobierno progresista que durante años han promovido. Esta noche vamos a hablar de las movidas políticas, de cómo se acomoda el Congreso de la República, el ajedrez político en Colombia. Fuerza que defiende la familia como fuente de vida, que apoya la seguridad para generar confianza. Y la tarea continúa. Estamos haciendo el futuro. Conservatismo colombiano, la fuerza que decide. Una de las decisiones que más sorprende, les decía, es la del Partido Conservador de pertenecer a los partidos de gobierno ahora de Gustavo Petro. En sus filas, 2 congresistas cristianos expresaron su rechazo a la decisión diciendo que la aceptaban pero que no la compartían. Abro comillas, es un contrasentido hacer parte de un gobierno que ya se perfiló en dirección opuesta a nuestros principios. Aquí les contamos un pequeño repaso, les hacemos de lo que ha sido la historia de este partido político. El Partido Conservador finalmente se declaró afín al gobierno de Gustavo Petro. No importó el dossier de insultos del hoy presidente Petro contra esa colectividad en el pasado. Por ejemplo, hace 2 años en pleno paro nacional, el actual mandatario los señaló de avalar muertes. Ya lo saben todos los jóvenes conservadores del país, el Partido Conservador avala la acción del gobierno matando jóvenes. Tratado de fascistas. Ese fascismo que se gestó usando el Partido Conservador desencadenó en el país un genocidio para detener la revolución en marcha y se mantuvo durante décadas bajo la forma del paramilitarismo narcotraficante. De aliados del paramilitarismo. El clan Suárez mira con vínculos con el paramilitarismo y las oficinas de la mafia en Bello en las listas del Partido Conservador. Y hasta de condescendientes con Hitler. El Partido Conservador jamás hizo autocrítica del aplauso con que acogió a las ideas de Hitler, Mussolini y Franco. Y por supuesto, el presidente Petro en su historial contra los 2 partidos tradicionales no olvidó al Partido Liberal, su también hoy aliado. Es cierto que Uribe no creó las Convivir, las creó César Gaviria, pero Uribe las conformó al máximo. Más de 20.000 hombres armados en Antioquia que terminaron siendo el núcleo del paramilitarismo a nivel nacional. En su arsenal, Petro no le negó una puya al eterno líder del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria. Debió agregar César Gaviria, uno con cachucha multimillonario que defiende el interés de los terratenientes, la clase política tradicional y sobre todo que sea beneficiario de Odebrecht como su hijo. Invito a los liberales a retomar la bandera del liberalismo progresista. Así ha sido la historia de amor y odio entre Petro y los 2 partidos tradicionales del país. Una historia que ahora se inclina por el amor de la burocracia que hoy ofrece el pacto histórico. Y
Esta noche está con nosotros Rodrigo Lara, fue congresista, un hombre muy importante en la política colombiana. Doctor Lara, muy buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Hola, qué gusto estar contigo y con los demás panelistas y con todas las personas que nos están viendo. Gracias, señor. Esta noche también está con nosotros Daniela Garzón, es investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, María Camila, buenas noches a los panelistas y a quienes nos están viendo en casa. Esta noche también Daniel Briceño, docente de la Universidad Externado de Colombia, también conocedor de la política colombiana. Bienvenido, Daniel, buenas noches. María Camila, para todos los que están en el panel, siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, doctor Lara, desde La Barrera, usted que estuvo en el Congreso de la República, que ha hecho política, ¿cómo está viendo, qué lectura está teniendo de lo que está ocurriendo con los partidos políticos en Colombia? Pues a mí no me sorprende. No me sorprende por dos razones. Lo primero es que en un sistema democrático, lo natural y lo lógico es que el gobierno tenga como principal prioridad armar una coalición de gobierno. Los únicos que pueden gobernar sin coalición de gobierno en una democracia son, pues, en un régimen son los dictadores. En un sistema donde hay un Congreso y una rama ejecutiva, lo primero que busca cualquier gobierno es armar una coalición de gobierno. De lo contrario, pues es eunuco, no puede actuar. Incluso el sistema parlamentario, por ejemplo el británico, primero hay mayoría, después hay gobierno. Y la principal preocupación de cualquier presidente norteamericano es mantener la mayoría en ambas cámaras. Entonces, pues aquí no hay nada sorprendente. El único gobierno en la historia de Colombia que yo conozca que haya llegado y haya rechazado la idea de contar con una mayoría en el Congreso y haya deshecho o destruido la que ya existía es el gobierno de Iván Duque, que al final terminó reconstruyéndola 2 años después con mucha mermelada y a punta de Congreso virtual, pero la terminó reconstruyendo. Entonces, pues en eso no hay nada anormal. Ya, si quieres, entramos a discutir la situación de cada partido en particular y bueno, ya podríamos entrar en más detalle. Daniel. Bueno, en primer lugar, estoy de acuerdo con Rodrigo cuando dice que se necesita gobernabilidad para poder sacar adelante un gobierno. Sin embargo, cuando uno revisa la gobernabilidad armada por Gustavo Petro, pues realmente resulta en un gran contrasentido hacia todas las luchas y lo que representa Gustavo Petro históricamente en Colombia. Gustavo Petro toda la vida habló en contra del Partido Liberal, un enemigo acérrimo de César Gaviria. Habló en contra del Partido Conservador, que aunque pierde su líder de los últimos años y es reemplazado por el senador Trujillo, un quinterista conservador en Antioquia, también se mostraba como uno de los enemigos de este partido, y hablo de enemigos porque era real. Digamos, aquí no estamos hablando de que Gustavo Petro tenía relaciones armoniosas con el Partido Conservador, con el Partido Liberal, quizá un poco con el Partido de la U por el acercamiento de Armando Benedetti y Roy Barreras en su momento, pero realmente aquí hay un contrasentido histórico, porque pues realmente Gustavo Petro llega a hacer lo que hace todo el mundo, y es la verdad. Aquí no hay ningún acuerdo de tipo programático. Ahí me llama la atención escuchar a los congresistas conservadores decir hoy que hay un acuerdo sobre unos mínimos y que ellos están pues llegando a unos acuerdos para sacar adelante el país, cuando es totalmente falso. Un acuerdo entre Gustavo Petro y el Partido Conservador solamente se justifica pues en la medida en que el Ministerio del Transporte y todo el sector transporte que hoy está en cabeza del Partido Conservador siga funcionando de manera burocrática y siga sacando adelante al Partido Conservador en las próximas elecciones regionales. Daniela, su lectura. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Rodrigo en que todo gobierno quiere llegar a lograr ejecutar su programa, y en ese sentido pues buscar una coalición de gobierno utilizando la política, porque creo que cuando uno habla de contrasentido es como si estuviéramos hablando de que en la política no hay intereses particulares y que la sobrevivencia de los partidos no pasa, por ejemplo, por tener un margen de acción en los gobiernos y en los ministerios. Creo que eso es lo que hace Gustavo Petro, ser pragmático. Creo que no solo se le puede reclamar a él, sino que hay que reclamar principalmente a los partidos que, teniendo dentro de su línea ideológica cosas que no entran dentro del programa que Gustavo Petro propone, pues deciden irse con él y apoyarlo y declararse como partidos de gobierno. Finalmente, pues Petro presentó un programa, ganó las elecciones,
Creo que nadie discute eso, nadie discute que hoy tenga además una muy buena favorabilidad y que entre con un gran apoyo ciudadano, y los partidos deciden acompañarlo en parte porque no quieren perder el juego burocrático, porque quedarse por fuera significa, por ejemplo, de cara a las regionales, pues perder un gran margen de acción, y en las regionales del otro año va a haber muchos más cambios. Por supuesto que ya en 2019 veíamos una gran entrada de alcaldes y gobernadores alternativos, y hay que ver si sigue la tendencia, porque lo que ha pasado es que los partidos tradicionales, o que son, digamos, que están entre la centro derecha y la derecha, han perdido juego político en los últimos años. Escuchaba, doctor Lara, gobernabilidad, pragmatismo. Esto es una especie de mermelada disfrazada con otras palabras. Digo, lo que siempre se criticó por parte de quien hoy está haciendo gobierno, de quien hoy está en el poder, es lo mismo que están haciendo hoy. Mira, a ver, cualquier presidente, cualquiera, de cualquier color político, que llegue a ejercer ese cargo, lo primero, a ver, si quiere hacer algo en una democracia, tiene que contar con mayoría parlamentaria. A menos que sea un señor totalmente perdido que llegó a no hacer, pues necesita mayoría parlamentaria en una democracia. De lo contrario, tiene que volverse dictador, en cualquier democracia del mundo. La legitimidad de un presidente tiene dos pilares: su elección democrática y, en segundo lugar, su capacidad de hacer. Uno elige a un presidente o un alcalde para que haga. Su legitimidad se reafirma todos los días desplegando su programa de gobierno. Un presidente que no tenga mayoría en el Congreso es un presidente que no sirve para nada. Perdóname que te lo diga de esa manera tan cruda, a menos que revoque el Congreso. Entonces, ese es un primer elemento sobre el cual yo quiero volver. Segundo, en cualquier democracia del mundo, los sectores más representativos de un legislativo, las fuerzas políticas allí representadas, que hacen parte de una coalición, cogobiernan con ese presidente. Es un gobierno de coalición, así se arman incluso los gobiernos en un sistema parlamentario. Son reflejos de las diferentes tendencias políticas de un país representados en el Congreso de la República. Entonces, aquí usamos el término mermelada un poco para todo. Es un término abstracto, difuso. Para hablar de burocracia, que realmente... Para hablar de burocracia, para hablar de corrupción, para hablar también de un Congreso, de un gobierno de coalición. Eso se llama gobierno de coalición y existe en todas las democracias del mundo, a menos que el partido que gane en el Congreso sea totalmente mayoritario, pero para eso necesitas un sistema bipartidista. Ya en lo que tiene que ver con la repartición ya de los cupos indicativos, que es la acepción más precisa de mermelada, eso ya es otra discusión, completamente distinta, y eso ya depende de la capacidad del presidente, si va a soltar o no va a soltar cupos indicativos, pero eso no es lo mismo que tener un gobierno de coalición, son dos cosas completamente distintas. Daniel. Aquí hay que mirar dos cosas, y es que me alegra que esté la Fundación Paz y Reconciliación aquí representada, porque ellos han hecho unos grandes perfiles de los congresistas que hoy hacen parte de la coalición de Gustavo Petro, hay que decirlo. Por ejemplo, tenemos la senadora Claudia María Pérez Giraldo, la gran heredera política del senador Pulgar, por ejemplo, en el Partido Liberal, hoy liderando una coalición para sacar adelante el país. Y entonces, cuando uno mira nombre por nombre dentro de la nueva coalición petrista o el nuevo gobierno de coalición, como lo denomina Rodrigo Lara, uno ve que sí sigue existiendo un contrasentido y no va a haber margen de maniobra más allá de que le permitan ciertos personajes que han gobernado toda la vida en Colombia. Y hacia esto lleva como tal el gobierno de coalición hoy de Gustavo Petro. Porque aquí tenemos algunos personajes que, por ejemplo, están implicados en el sonado robo a la paz o los OCAT Paz, que hoy pertenecen a la coalición de Gustavo Petro. Tenemos personajes que han estado en los grandes escándalos durante la administración Duque, que hoy vienen a heredar también esos mismos sectores dentro del gobierno de Gustavo Petro. Y aquí lo que yo reclamo un poco desde esta parte de la ciudadanía es un poco de coherencia, porque si estamos aceptando a algunos congresistas, que son muchos en este caso, lo sabe muy bien la Fundación Paz y Reconciliación, que van a ser parte del gobierno, que van a cogobernar y que van a tener participación dentro del gobierno, pues más adelante no nos estemos quejando de que estos mismos congresistas repitan la historia de lo que ya ha pasado en otros gobiernos anteriores y que este gobierno del cambio, que no realiza ningún tipo de filtro, pues como tal para recibir congresistas. Pero esto no le parece un poquito prematuro, digo, apenas está comenzando. El presidente Petro lleva exactamente un mes en el poder y esta coalición se va a estrenar apenas ahorita. Claro, pero ya tenemos pues algunos indicios, por ejemplo, tenemos un ministro de Transporte muy cuestionado por
temas de fraude académico, por ejemplo, que está poniendo directivos ya familiares de grandes directores del Partido Conservador. Entonces, todo esto nos lleva a advertir desde este momento que lo que se viene es el mismo funcionamiento que ha tenido el Estado en manos de estos partidos, pero en cabeza hay un presidente que representa como tal un cambio que se prometió en campaña. No, yo creo que Daniel tiene razón, pero la política es un juego de coherencia y pragmatismo. Cuando uno reclama 100% coherencia, se queda sin margen de acción. Y es lo que le pasa a un congresista, por ejemplo, que yo respeto mucho, como Jorge Enrique Robledo. Se queda por fuera de un momento histórico en Colombia, que fue por fin la izquierda en el poder, por reclamar coherencia. Y claro, nosotros desde la Fundación Paz y Reconciliación hemos sido los abanderados de mirar con lupa los cuestionamientos de los políticos, pero yo creo que acá no solo hay que reclamarle a Gustavo Petro, hay que reclamarle a los partidos que avalan a estos personajes y que los tienen en el Congreso, porque es que Petro llega a ser una coalición de gobierno con personas que fueron avaladas por los partidos. ¿Y cuáles son las responsabilidades que tienen los partidos para elegir mejor los políticos? Rodrigo, por supuesto, conoce la experiencia de Cambio Radical y es... ¿Cuál es el juego que tiene ahí? Incluso los que no son, o sea, uno no puede tampoco castigar a un partido completo porque cada uno de los políticos tiene una trayectoria diferente. Y cuando uno habla, por ejemplo, de mermelada de burocracia, tiene que preguntarse por cuál es el papel del político, la profesionalización de la política es importante. Y entonces, ¿eso significa que todos los políticos que hacen gestiones son corruptos, sí o no? Y ahí es donde hay que entrar a mirar cuál es el papel que tienen hoy los partidos políticos en Colombia y por qué entonces, por ejemplo, el Partido Liberal, después de decirle muchas veces que no a Gustavo Petro, porque Petro los invitó absolutamente durante toda la campaña que hicieran parte y solo hasta hoy se suben a la coalición de gobierno. Por ejemplo, y el conservatismo también. De hecho, la principal electora del conservatismo, Nadia Aulel, le hizo campaña abiertamente a Fico en Bolívar. Pero usted quería, doctor Rodrigo, hacer el ejercicio partido por partido. Me parece interesante si usted nos ayuda. ¿Cómo queda Gustavo Petro, esas fuerzas en el Congreso de la República? Porque se hablaba al comienzo, cuando todos especulaban y hacían un poquito de futurología de quién iba a ser en independencia, quién iba a estar en oposición y quiénes iban a ser partido de gobierno. Hoy, ¿cómo queda esa coalición? Exactamente la misma fracción del Congreso que tenía Iván Duque en los últimos 2 años. Iván Duque tenía en la oposición a la izquierda y a los verdes, todo el resto lo tenía Iván Duque. Esa misma coalición que hoy apoya a Petro, en número es muy parecida a la que apoyó Uribe, a la que conformó la coalición nacional de Santos, y el 20-30% se queda en la oposición. Eso es básicamente lo que tiene la oposición Petro, es decir, es lo mismo en porcentaje, un poquito más, un poquito menos de lo que hubo en el gobierno de Duque, o de lo que hubo en el gobierno de Santos, o de lo que hubo en el gobierno de Uribe, o de lo que había hace 30 años cuando el Partido Liberal tenía el 60% del Congreso de la República. ¿Por qué cree que asusta tanto que Petro tenga mayoría? Digo, asusta tanto porque he escuchado la tesis de que esto es una aplanadora, que esto es un cheque en blanco para hacer desde el Congreso todo lo que se está pensando. ¿Por qué asusta tanto eso? Ya es otra discusión, es básicamente la oposición política o las prevenciones que produzca el gobierno Petro. Yo me estaba refiriendo al tema objetivo, que no debe escandalizar a nadie, de que un gobierno tenga coalición mayoritaria. Eso pasa en todos los gobiernos, excepto en el de Duque, que encontró una coalición y la desbarató, y le tocó volverla a armar después, 2 años después, y perdió 2 años de gobierno. ¿Qué es lo que más le reprochan a Duque? Que perdió 2 años de gobierno, y eso es imperdonable en un gobierno. Daniel. No, creo que es importante tener en cuenta que las declaraciones de gobierno, independencia y oposición fueron una creación del Estatuto de Oposición, y cuando tú lees el Estatuto de Oposición no significa que porque un partido es de gobierno tiene la obligación de acompañar al gobierno en absolutamente todas las iniciativas legislativas que presente, y eso creo que es muy importante porque ya de entrada esa aplanadora quedó en discusión cuando esperamos hasta las negociaciones del último día para que los partidos presentaran su declaración formalmente hablando. Eso significa que los partidos, particularmente el conservatismo, la U y los liberales, saben que tienen una posición de negociación y la van a revalidar cada vez que el gobierno tenga que pasar un proyecto importante por el legislativo. Pero son partidos de gobierno ya. Ya, son partidos de gobierno. Pero solo eso no, uno independiente, que es Cambio Radical. Y uno de oposición, que es el Centro Democrático. Y Mira Justa Libres se declaró también en independencia. En independencia, miren pues. Daniel. Creo que el que le queda más margen de negociación en esta composición y declaratorias en el Congreso es a Cambio Radical.
Creo que es un partido que va a revalidar en muchos casos y en algunas, sobre todo en los temas de reforma constitucional, donde los van a necesitar, su posición frente al gobierno de Gustavo Petro. Creo que ellos, además de algunas oposiciones como la del senador David Luna al interior, para que no fueran como tal de gobierno, pues su inclinación realmente es para tener un margen de negociación. La independencia no es que ellos se sientan muy independientes del gobierno Petro, que tengan muchas diferencias, quizá las pueden tener ideológicamente, pero ellos van, yo estoy seguro, a votar muchos y la gran mayoría de los proyectos de Gustavo Petro. Sin embargo, estar en la independencia lo que genera hoy en día políticamente es un margen de negociación más amplia que estar en la coalición de gobierno. Porque cuando usted está en la coalición de gobierno, pues usted inmediatamente se adscribe a un gobierno, a un ministro del Interior que le puede dar literalmente casi órdenes en un sistema presidencial como el colombiano, pero cuando usted está en independencia como lo está Cambio Radical, usted puede en un proyecto, en un texto decir, venga, yo les voto esto, negociemos sobre esto me niego a hacerlo, y nadie le puede decir absolutamente nada. Entonces creo que aquí el que queda en gran posición es Cambio Radical, que va a actuar en algunas reformas constitucionales como el partido Bisagra, partido que le va a lograr varias mayorías y que sobre todo va a venir a arreglar los problemas que la propia coalición de Gustavo Petro le va a generar. Porque los grandes problemas de la coalición de Gustavo Petro no van a estar ni en el Partido Liberal, ni en el Partido Conservador, ni en el Partido de la U, que son partidos que históricamente son disciplinados en el Congreso, sino van a estar realmente dentro del pacto histórico que ha demostrado hasta hoy que es una bancada totalmente indisciplinada por lo que están empezando a conocer dentro del Congreso. ¿Usted lo ve así, doctor Rodrigo? Es decir, ¿los problemas van a venir de adentro de la propia casa? No. Yo creo que eso con una llamada y un regaño de Petro se calma internamente. Eso no le veo un problema, ni un reto, ni un desafío mayor para la Casa de Nariño, para serle franco. Daniela, estábamos hablando del cheque en blanco y se lo preguntaba al doctor Rodrigo porque creo que en la mesa es quien tiene más autoridad y más experiencia para hablar sobre cómo se maneja el Congreso. Y le preguntaba eso para hablar un poquito de lo que se viene, porque creo que el plato gordo es la reforma tributaria. Y usted mencionaba algo muy particular sobre la posibilidad de que quienes están en independencia jueguen un papel, lo mencionaba también Daniel. ¿Cómo cree que se van a dar esos movimientos? ¿Cómo cree que van a hacer esas jugadas en el Congreso? No, yo creo que de entrada del articulado que se presentó el 7 de agosto a lo que va con las negociaciones y la socialización que ha hecho el Ministerio de Hacienda, ha habido grandes cambios. De hecho, Germán Vargas, por ejemplo, ha sido uno de los grandes críticos y ya Cambio Radical dijo que iba a votar negativamente la reforma tributaria. Yo creo que hay varias cosas, porque es que no es solo la negociación con los partidos, sino la negociación con el lobby que se hace en el Congreso y que hacen los gremios para no salir perjudicados, con una reforma que por primera vez yo creo que toma unas ambiciones en torno a eliminar exenciones tributarias, en torno a sectores críticos como las zonas francas, y ahí es donde vamos a ver. La coalición de gobierno se va a aprobar el día que se empiecen a votar la reforma tributaria, porque además si Petro no logra pasar la tributaria, no tiene cómo financiar su política social. También tiene el tema del presupuesto, donde Campo ha dicho que quiere una ampliación de 10 billones de pesos y solo 2 billones de esos para funcionamiento. Y vamos a ver si esto es una aplanadora o no, pero yo creo que ahí todos los partidos saben que van a jugar, incluso los del pacto histórico, porque a pesar de que yo también creo como Rodrigo que esto es una llamada de Petro, por ejemplo, los sectores como los de Francia Márquez, si no logra entrar al DPS y los otros movimientos que hay adentro. Eso sí es un dolor de cabeza, pero es más un dolor de cabeza ahí en la, digamos, cruzando la calle, más que no se refleja realmente en el Congreso. Es decir, puede ser una vecina incómoda, pero no en el Congreso. Es que es terrible, porque es que el vicepresidente es el único cargo que usted no puede echar siendo presidente. Entonces, si usted tiene una relación ahí difícil y el vicepresidente se siente de verdad dueño de un pedazo, de un porcentaje de ese etiquete que lo llevó a la presidencia, eso es incomodísimo. Si usted mira, los presidentes cogen a los vicepresidentes y los mandan a viajar por todo el mundo. Pues fue lo que pasó con Marta Lucía. Vayan, viajen. Francia ya está viajando, ya la tienen viajando también. Bueno, pues pero no creo que es una figura muy incómoda para cualquier presidente, la de la vicepresidencia. Claro, no creo que ella quiera estar 4 años de gira, estar 4 años viajando. No es así. Depende para sus propias ambiciones políticas, o sea, también viajando y no hace campaña. Y yo creo que Francia. Pero viajando fuera del país, es como le gusta a los presidentes tener a sus vicepresidentes. Sí, yo creo que Francia no va a estar ahí y que Francia ha tratado de rodearse, aunque nos salimos un poco de tema, de gente que no la deja alejar del foco de poder. Y yo sí creo que ahí va a haber conflicto. Pero además en el pacto histórico es que hay muchas facciones y muchas en pelea. Pero es una lista cerrada. Cuando claro. tú armas una lista cerrada, el presidente o la cabeza de esa lista es la que termina eligiendo. Sí, en este caso es Petro, no es Bolívar. No son senadores, digamos, hay muchos muy valiosos, no estoy, digamos,
por debajeándolos, pero pues es que fueron elegidos por Petro. Entonces el poder de Petro sobre ellos es muy grande, como el poder de Uribe sobre sus listas cerradas. Era una llamada, un regaño de Uribe y listo. Y eso se soluciona. En gran parte, sí. Sí. ¿Cuál cree usted que va a ser, doctor Lara, la prueba de fuego, la prueba que va a poner a prueba, si se valga la redundancia, esa coalición de gobierno, ese bloque que ha hecho Gustavo Petro en el Congreso? Los gobiernos llegan, y un gobierno como el de Petro, que es un presidente fuerte, llegan con una inercia política y popular que les da un aura de legitimidad muy grande. Eso le da, digamos, una preeminencia sobre el Congreso los 2 primeros años. Ya después de 2 años, cuando ya los gobiernos empiezan a sentir los rigores del ejercicio del poder, es cuando se hacen más difíciles las relaciones con los congresos. Y es ahí en donde los gobiernos miden si empiezan a soltar lo que no deben soltar, si lo empiezan a soltar de una manera desordenada, porque todos los congresistas necesitan legitimarse. Si a ti te eligen en el norte de Bogotá, pues tu elector es un elector post-material, él no te pide obras materiales, te pide que te convenza intelectualmente. Si tú eres un elector que vive en una zona donde su prioridad es que sus hijos le pavimenten la vía para que sus hijos no vayan en un barrial al colegio, el congresista se legitima resolviendo esos problemas materiales. Por supuesto. Y ahí es en donde viene la doble moral aquí en Colombia, porque durante décadas o siglos esto ha funcionado repartiendo esos proyectos, pero por debajo de la mesa. Todo el mundo sabe que existen, todo el mundo sabe que esa práctica existe, porque pues es necesario que un congresista se legitime, se valide resolviendo problemas materiales en sus regiones, pero nadie lo quiere aceptar. Entonces, o lo siguen haciendo por debajo de la mesa. Ahí es donde se va a ver una gran prueba de fuego para el gobierno Petro. Más allá de factores externos como la inseguridad, como el crecimiento de las estructuras criminales y el poco crecimiento económico que habrá el año entrante por circunstancias internacionales. Bueno, esas son las pruebas de fuego de él. Hay un cambio de narrativa, hay un cambio en la manera de ver las cosas, probablemente también cambie en la manera de hacer las cosas. Usted dice, eso se ha usado siempre. Sería importante, sería bueno hacerlo por encima de la mesa. Por encima de la mesa. Todo el mundo sepa qué hace un congresista, qué gestión hace. Y si usted le pone 20 reflectores, créame que les queda mucho más difícil robarse la plata. Si usted lo sigue haciendo por debajo, pues es muy fácil robársela porque todo lo que no tiene luz del sol se tiende a pudrir. Daniel. Creo que una de las grandes pruebas de fuego están dadas por esta serie de proyectos que se anuncian dentro del gobierno Petro. Llevamos un mes en donde se nos ha anunciado reforma tributaria, la radicaron, ley de orden público, reforma agraria, reforma laboral, reforma política. Y entonces siento un poco que el gobierno Petro está tratando de aprovechar su luna de miel en este momento con el Congreso para meter una cantidad de proyectos de ley, una cantidad de reformas constitucionales, y entonces ahí va a estar su prueba de fuego. ¿Cuáles son las verdaderas prioridades de Gustavo Petro dentro del Congreso de la República? Porque hoy parece que todo es prioridad. Es prioridad la reforma tributaria, es prioridad la reforma agraria, la reforma laboral, y entendemos que son sus propuestas y son sus promesas, pero dentro del ejercicio y los tiempos del Congreso de la República, sacar tantas reformas al tiempo y muchas de tan alta importancia, muchas con tantos problemas y con tantas polémicas alrededor, pues creo que podría llegar a pecar en exceso el gobierno Petro de meter todos los huevos en una sola canasta durante este primer año dentro del Congreso de la República. Creo que ahí va a estar su prueba de fuego, si realmente terminan priorizando algunos temas, aplazando otros, o si realmente se van a jugar con todos los proyectos al tiempo. Estamos hablando más o menos ya de 10 proyectos importantes por parte del gobierno del Congreso de la República, que el tiempo no les va a dar. Yo he hecho las cuentas y tendríamos que tener a un Congreso trabajando de domingo a domingo para sacar adelante todas estas reformas que quieren hacer durante el primer año, pero entonces ahí en la escogencia de esos temas y en la priorización es que estará en juego como tal el puesto del ministro del Interior, Alfonso Prada, pero también el inicio bueno o no de Gustavo Petro en la presidencia. ¿Usted cree que va a tener, hablando de la oposición, que es la otra cara de la moneda, algún margen de maniobra, alguna posibilidad de hacer algo en el Congreso? Lo que pasa es que hoy la oposición queda reducida, por ejemplo, en el Senado a 14 senadores, que son los 13 del Centro Democrático, más Rodolfo Hernández, que no se sabe si va a renunciar o no va a renunciar. No se sabe si va a ser gobernador, nadie sabe qué va a hacer Rodolfo Hernández en su vida política, lo sabremos en el siguiente mes. Pero entonces el gran problema de la oposición es que no tiene un líder visible.
Es una oposición que está peleando entre Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal, que no está actuando de forma unida. Y todos recordamos la oposición que hizo Gustavo Petro dentro del Congreso a Iván Duque, que era una oposición en bloque, una oposición bien armada, bien conformada, que daba unas respuestas, por ejemplo, al presidente a sus alocuciones de forma unida. Y entonces esto no se está viendo. Entonces, si la oposición sigue en este desorden en el que anda, en el que todo el mundo hace un video para Instagram y el otro hace un video para TikTok y el otro quiere salir de esta forma tan desordenada en contra del gobierno de Petro, pues muy difícilmente llegará a tener un margen de maniobra este primer año, y más allá de algunas circunstancias dentro del Congreso que se les den, pues no podrá hacer nada sistemático pues al gobierno de Gustavo Petro. Daniela, sobre la oposición en el Congreso. No, claramente el Centro Democrático le absorbió todo el desgaste de Iván Duque, perdieron, fue el partido de los partidos que más perdió curules. Creo que el Centro Democrático y Álvaro Uribe son conscientes de eso, pero además nosotros desde Pares hemos hablado de una época posuribista, primero porque es la primera elección en la que Álvaro Uribe no tiene una gran influencia política, pero además porque el uribismo se quedó sin gasolina después de haber firmado los acuerdos con las FARC, porque el gran enemigo del uribismo eran las FARC, y hoy estamos en un país nuevo, a pesar de que haya traspiés y que hubo traspiés en la implementación del acuerdo de paz, pues hay una falta de discurso que ya la reconoce Daniel, pero además creo que la oposición no sabe en realidad a qué quiere oponerse del gobierno de Gustavo Petro, y dado que no sabe, por ejemplo, cómo es armar una manifestación y cómo manifestarse en las calles, entonces tampoco está recibiendo mucho apoyo popular, incluso frente a la reforma tributaria. Yo veía algunos críticos y decían, bueno, así como el año pasado se organizaron muchos grupos sociales, ustedes deben intentar buscar las maneras en la política de cómo lograr que la oposición empiece nuevamente a ganar caudal electoral si no quieren que las derrotas sean consecutivas, porque pues ya van a tener un gran enfrentamiento el próximo año en las elecciones regionales, que van también a tener mucho que ver con cómo Petro logra o no mantener esas coaliciones con, por ejemplo, 10 gobiernos alternativos que tiene en este momento. Por ejemplo, una gran aliada en Claudia López, después de que tuvieron unos rifirrafes, siempre vuelven, digamos, a llegar al consenso de ser amigos y de tratar de sacar juntos proyectos, y ahí es donde creo que pues, el uribismo, que se erige como la principal oposición, queda por fuera del juego, porque además desde las elecciones viene por fuera. O sea, Rodolfo Hernández nunca ha tenido una actitud hostil con Gustavo Petro, y creo que su interés es más regional y está teniendo en la cabeza la gobernación de Santander. Doctor Lara. Pues mira, en la oposición yo he visto a María Fernanda Cabal con un papel estelar, lo ha hecho muy bien. Muy bien, María Fernanda es una mujer inteligente, es una mujer que tiene un discurso. ¿Le gusta? ¿La ve como la líder es de la que yo soy buen amigo de ella. ¿Y la ve como líder de la oposición? Sí, yo la veo sí, porque tiene un discurso muy coherente de derecha y ella lo sabe popularizar además. Entonces yo la quiero mucho, fue mi compañera y somos buenos amigos, y la veo haciendo un papel muy importante en la oposición, y al mismo tiempo ella no carga el desgaste del gobierno de Iván Duque, que es lo que tanto daño le ha hecho al Centro Democrático en general. Ella siempre guardó distancia, incluso fue muy dura con el gobierno de Iván Duque. Eso es un plus, eso es coherencia, y ella tiene un discurso de derecha muy conservador sin complejo alguno, lo cual es un discurso franco, y a la gente le gustan los políticos francos y claros, y entendió al mismo tiempo que ella debe trazar su propio camino. Es decir, es una mujer políticamente emancipada en muchos aspectos, lo cual le implica liderazgo. Si usted tiene políticos que no se emancipan y que siguen con la cabeza gacha dependiendo de otra jefatura, pues usted nunca va a ser jefe de oposición. Si usted, erguido, sale y asume su propio camino y lo traza, usted se convierte en un líder de la oposición. El resto es un miembro más de la oposición. Entonces yo la veo haciendo un buen papel, y eso es sano para la democracia colombiana. Claro, pero le preguntaba también por el peso o contrapeso, más bien, que puede ser esa oposición. Realmente no tiene mucho margen de maniobra. Fíjese usted el caso, por ejemplo, de Oxígeno Verde. No tienen congresistas, es decir, es un partido virtual. Tenían 2 y los echaron. Es decir, no existe, literalmente. Partido con financiación sin congresistas. Sí, pasó pero se la va a llevar, yo creería, salarios para 3 personas. Pero Ingrid se fue, ¿no? Sí, es decir, ahí no hay nada, eso no existe. Es un papel, fue un invento del Consejo. Es un registro de un partido, pero pues digamos, ahí no hay nada. Es un trino. No, la oposición se hace desde el Congreso y con los equilibrios que ofrezcan los gobiernos locales. Un sector del antiguo duquismo hizo mucha fuerza para tratar de quedarse con la Contraloría, que lo veían como una trinchera para volver a surgir, pero pues
ni pendejos que fueran, en el gobierno Petro no se la dejaron quitar de alguna manera. Eso era un pulso que no podía perder Petro y que dieron los demás. Eso es, en la oposición hoy son esas voces, una figura muy visible que es María Fernanda, y bueno, pues los gobiernos locales, que son 4 los que no dependen del gobierno nacional, que es Bogotá, Antioquia, Atlántico y Valle, que pues será una gran disputa el año entrante. El año entrante donde hay elecciones, Daniel. Pero además del Congreso, me preocupa en temas de oposición y es que cuando uno compara, porque hay que decirlo, creo que la oposición más estelar que ha tenido este país en la historia, pues ha sido la de Gustavo Petro del periodo pasado. Es una oposición totalmente organizada en el Congreso, pero organizada en las calles, a nivel social. Y hoy no estamos viendo tampoco ese nivel de organización, ni siquiera a nivel gremial. Pero fueron muchos años para organizar esa oposición. Eso es un Estos proceso. llevan un mes, ¿no? Y pues tenemos una Sí, derecha es que estaba acostumbrada a gobernar. Entonces, tenemos una derecha en estos momentos que tiene un papel estelar de María Fernanda Cabal. Creo que también el papel que está ejerciendo Miguel Uribe desde otra óptica más joven de la derecha también es muy importante. Digamos, estos son los 2 referentes que tenemos hoy. Pero no hay una organización como tal a nivel social, a nivel gremial, que tiene que ir formándose con el pasar de los años. Esto es un proceso que inició Gustavo Petro, inició como tal la izquierda, casi desde el momento en que Álvaro Uribe llega al poder en el 2002. Desde ahí comienzan muy fuerte a generar estas estructuras y hoy la derecha tiene que comenzar a generar esas estructuras más allá del Congreso, porque si no logran como tal catapultar liderazgos gremiales, liderazgos sociales en el nivel barrial, es que el pacto histórico tenía líderes a nivel barrial en todo lado. Impresionante la organización de esa oposición. Si la derecha no llega a conformar estas estructuras, muy difícilmente podrá tener una trascendencia pues, en cuanto al gobierno Petro como opositor. La derecha está repitiendo en la posición de oposición. Eso se llama derecha conservadora. Derecha conservadora. Eso se llama derecha conservadora. Coincido con usted. Eso es un espectro, digamos, está la izquierda, está la centroizquierda, están los sectores liberales y está la derecha conservadora, que fue dominada por Álvaro Uribe, siendo de origen liberal durante mucho tiempo. Pero eso se llama derecha conservadora, que es otra cosa. Ahí no cabe todo el mundo. De oposición, y el presidente Petro, mientras tanto, logra consolidar mayorías en el Congreso para promover todas sus ideas que tenía como candidato a la presidencia de la República, ahora como presidente. Actualmente tiene unos 8 partidos como aliados de su gobierno. Estamos en Zona Franca, al regreso vamos a hablar de las elecciones del próximo año, alcaldes y gobernadores, donde van a jugar un papel muy importante estos partidos políticos que han decepcionado a algunos y a otros no tanto. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, hoy miércoles hablando de los partidos políticos que después de su decisión de uno sumarse a la colectividad partido de gobierno, a la coalición de gobierno, haciendo cuentas son más los independientes que van a jugar un rol clave en el legislativo que los que están hoy en oposición al gobierno de Gustavo Petro. Pero hablemos un poquito, doctor Lara, de lo que va a ser el próximo año en materia política. Vienen elecciones, hay unos partidos, le decía yo, que han decepcionado a algunos, otros no tantos, dependiendo como se quiera ver. Por ejemplo, el caso del Partido Conservador, que creo que ha sido el de mayor objeto a críticas. ¿Cómo van a moverse las cartas? ¿Cómo cree usted que puede salir esto? ¿Qué explicaciones le puede dar el Partido Conservador, ahora aliado con Petro, a sus votantes, a sus electores? Pues por supuesto que eso es un contrasentido, pero a ver, no lo justifico, pero lo trato de explicar. El Partido Conservador es un partido de parlamentarios, es un club de parlamentarios. Y son señores que se hacen elegir en zonas rurales del país. En zonas rurales, en donde vuelvo al punto que planteé antes, las necesidades de la gente son netamente materiales. Es decir, allá un elector no vota por el cambio climático, por el derretimiento del polo, ni por... ¿Sí me hago entender? Hay una preocupación ambiental, no estoy, digamos, descalificando a ese elector. Pero cualquiera de nosotros en una situación similar votaríamos igual, por temas materiales, una vía tatatí. Y ese electorado rural, que es la base de ese Partido Conservador, depende totalmente de la rama ejecutiva, porque como la posibilidad para ellos de llevar obras a su región depende de la buena voluntad del gobierno, porque eso no está reglamentado, ellos no tienen capacidad de incidir en el presupuesto, porque en Colombia hay una dictadura presupuestal, dependen de la buena o mala voluntad de un gobierno, siempre van a ser gobiernistas, con este o con cualquier gobierno. Entonces, lo que estoy tratando de explicar esa situación, obviamente que es
absurdo si lo miramos en términos abstracto, porque así que el Partido Conservador termina con el gobierno de Gustavo Petro, pero la explicación es esencialmente esa. Si a uno lo eligen en el norte de Bogotá o en el poblado de Medellín, pues tú no necesitas del gobierno, tú haces política con la palabra exclusivamente, que es un privilegio que tienen realmente muy pocos, o que hemos tenido muy pocos aquí en el país para hacerlo. Entonces, esa es la situación. Y el año entrante, pues, vienen unas definiciones muy importantes. Mira, yo te planteo lo siguiente. Aquí divide en dos los gobiernos locales en el país. Hay 4 o 5 gobiernos locales que tienen vida propia. Son autónomos del gobierno nacional. Bogotá, Antioquia, Atlántico y Valle. Porque tienen recursos propios, tienen plata propia y un presupuesto asegurado de transferencias de la nación. Todos los demás alcaldes y gobernadores dependen sí o sí del gobierno nacional para dejar una huellita de gobierno cuando terminen sus mandatos. En esos gobiernos locales, digamos, el gobierno va a tener una incidencia grande. En donde el voto es más libre, va a tener una incidencia, pero puede ser una incidencia menor, porque va a depender del candidato que ellos saquen a la arena electoral en esas regiones, pero van a jugar muy duro. Conociendo a Gustavo Petro, con el que fui compañero en Comisión Primera, va a jugar duro. Y va a jugar duro en Bogotá, va a jugar duro en Antioquia, va a jugar muy duro en el Atlántico, va a jugar muy duro en el Valle. Esos son los 4 grandes puntos o centros del debate electoral. Bueno, va a ser muy interesante, ¿sabe? Ver las peripecias, las maniobras de los políticos intentando explicar esa voltereta, Daniela, del Partido Conservador. Que digo, es solo uno por mencionar un caso. Me parece interesante el caso del Partido Conservador. No, yo creo que cuando tú miras las votaciones del Partido Conservador, pues fue el único partido de los tradicionales que logró aumentar una curul. Eso ya es una ganancia y eso significa que en 4 años hicieron muy bien su trabajo. Cuando tú miras, incluso yo creo que Iván Duque, pues al dejar algunas fichas que no eran propiamente su partido, de hecho, miembros como María Fernanda Cabal le reclaman que nunca las tuvo cerca, pues lo que logró es que un partido como el Conservador sacara provecho de ministerios como el de Vivienda, de incluso el de PES, en el que estaba Susana Correa, de la Defensoría, del Ministerio de Transporte. Por ejemplo, Carlos Andrés Trujillo, el jefe del conservatismo, que es quien le habla hoy al oído desde ese sector a Gustavo Petro, tiene un fortín electoral en Itagüí que lleva por lo menos 12 años constituido. El alcalde actual es de él, el anterior también era de él y probablemente el siguiente. Entonces era un poco lo que decía Rodrigo. A los políticos, a la mayoría de políticos de estos partidos les interesa mantener sus pequeños caudales electorales del orden de los 70.000 a los 180.000 votos que les garantiza mantener su reelección en el Congreso y de ahí irrigar recursos hacia sus alcaldes, sus concejales, obviamente los diputados, y entonces logran un diálogo con los gobiernos territoriales. Por ejemplo, pues hoy la gobernación de Bolívar también le pertenece al Partido Conservador y ahí está la votación de Nadia Ablel, que por ejemplo, siendo la mayor electora del conservatismo, jamás le oímos la voz y debería ser una mujer cantante en el conservatismo, y así pasa con muchos otros partidos. En los liberales ocurre algo que me parece particular y es la disidencia que se le está armando a César Gaviria, también de los que estuvieron primero con Petro, como Andrés Calle, que por ejemplo logra que su hermano esté hoy en el Ministerio del Interior. Y eso, por ejemplo, en Córdoba va a tener una relevancia importante porque en Córdoba tenemos 5 familias básicamente disputándose el poder y un gobernador que ha tenido que hacer juego precisamente con esas familias. Y así tú vas, por ejemplo, el Atlántico es un caso interesantísimo de una hegemonía de los char que se está resquebrajando y con una persona como Nicolás Petro, incluso Armando Benetti, que podrían estar detrás tanto de la gobernación del Atlántico como de la alcaldía de Barranquilla. Daniel. Hay varios casos de las próximas regionales que hay que poner y prestar mucha atención. El primero está en Bogotá, claramente. Vamos a estrenar segunda vuelta a la alcaldía de Bogotá. Va a ser un asunto inédito porque tendremos muchos candidatos en primera vuelta y unas muy fuertes alianzas en segunda. Vamos a ver cuál va a ser el papel de la alianza que hoy sigue unida y que pues tiene ires y venires entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro, porque pues Bogotá es el gran fortín del presidente Petro, hay que decirlo. Y entonces va a ser muy interesante el juego de los partidos alternativos dentro de Bogotá. Y hay otros casos, por ejemplo, el de Boyacá. A mí el de Boyacá me tiene muy intrigado porque tenemos una hegemonía de Carlos Andrés Amaya que queda muy mal frente a sus electores salirse con Rodolfo Hernández. O sea, él y los Galán juegan pésimo yéndose con Rodolfo Hernández en ese momento.
Y entonces tenemos una hegemonía totalmente amenazada en estos momentos por liderazgos como el de César Pachón, el de Dignidad Agraria, Agropecuaria de Gustavo Petro. Y entonces allí se va a dar una gran pelea y podríamos estar perdiendo una casta política y se podría dar una renovación como tal en Boyacá. Atlántico es un caso muy interesante para jugar, pero quiero ver Córdoba hablando de esto del conservatismo, porque para nadie es un secreto que David Barguil está proyectando su candidatura a la gobernación de Córdoba. Mandó una carta, creo yo, muy interesante. Dijo que fueron a la independencia, pero para nadie es un secreto en Córdoba que su senadora, su mano derecha, está hoy en la coalición de Gustavo Petro y su propio hermano, que es representante de la Cámara, también va a jugar con Gustavo Petro. Entonces va a ser un papel muy interesante de cómo va a jugar David Barguil allí en el departamento de Córdoba. Entonces van a ser unas elecciones que van a estar marcadas por muchos contrastes políticos, pero que creo que va a reinar el pragmatismo allí en muchas zonas y nos llenarán de sorpresas pues algunas alianzas que se hagan. Las cosas están cambiando, hoy tenemos un presidente de izquierda. ¿Usted cree, Daniel, que va a pesar eso, digo, en la recomposición del mapa político? Fíjese usted, por ejemplo, en Cali, el señor Ospina es aliado, en el Magdalena también tiene aliados Gustavo Petro. ¿Ser presidente puede jugarle a favor y cambiar un poco el mapa político como hoy lo tenemos? En Colombia, en un sistema con presidencialismo tan fuerte, ser presidente puede cambiar casi la mitad del panorama político en el país. Y en varias regiones va a ser muy importante. Creo que en toda la parte del Pacífico, Gustavo Petro va a ser esencial en la elección, tanto en Chocó, Valle del Cauca, Nariño. Allí va a haber mucha influencia de Gustavo Petro, pero en la costa, que ojo, allí Gustavo Petro fue el gran elector en la segunda vuelta. Los resultados de Gustavo Petro en la costa fueron impresionantes. Y bajó el abstencionismo de manera impresionante. Allí va a haber grandes sorpresas y Gustavo Petro va a influir muchísimo en esos lugares, tal como lo hace en Bogotá. Le va a ir muy bien en la costa, Petro. Le fue muy bien en las Y le va a ir presidenciales. bien en las locales, debería irle bien. Bueno, le falta muy poquito para comprobar cómo le va a ir, a ver si logra, yo creo que muy seguramente sí, recomponer el mapa político. Otras de las noticias del día es la aprobación de la extradición del hermano de Piedad Córdoba, que es senadora del Pacto Histórico, es Álvaro Córdoba Ruiz, requerido por Estados Unidos por narcotráfico. Él, entre otras cosas, que había dicho que fue un entrampamiento. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Estamos de regreso y hablando de política, miércoles para hablar del Congreso, de las mayorías que consolidó, doctor Lara, el presidente Gustavo Petro. Su reflexión final sobre este asunto. No, pues, la primera, vuelvo a reiterar, es normal que cualquier gobierno arme su coalición, pues si el gobierno sabe dónde está parado y quiere hacer algo con ese poder que implica asumir la presidencia, necesita coalición en el Congreso de la República. ¿Que va a durar? Sí, va a durar, porque la mayoría de los congresistas tienen una prioridad, que es mantener su curul, y necesitan del gobierno para mantenerla particularmente en las regiones. Eso es lo que yo observo. Esto es un gobierno que tiene experiencia política, porque muchos provienen del Congreso. Ahorita, hablando informalmente, decíamos, Petro es un producto del establecimiento político de este país, pero de izquierda. Gente que tiene experiencia, no son ingenuos ni cándidos como el gobierno de izquierda de Chile. Y bueno, vamos a ver, ¿qué va a ser fundamental? Recuperar el poder local. A nosotros los liberales nos pasó, liberales de espíritu, de filosofía, algo muy complejo, y es que no tuvimos un proyecto liberal en estas elecciones presidenciales, lo que le permitió a Gustavo Petro muy inteligentemente anegar y llevarse gran parte de nuestra base liberal, que también está hastiada del gobierno saliente. Ahí hay un juego muy importante para reconstruir el gran proyecto liberal que son los gobiernos locales. Ojalá lo podamos hacer desde la base y desde las ideas. Y a nuestra derecha está la derecha conservadora, que tiene una figura que decíamos que es María Fernanda Cabal, y alrededor de esos espectros ideológicos que es que debe rearmarse el panorama político del país. Gracias. Daniela. No, yo creo que Gustavo Petro sabe que la luna de miel se le puede acabar pronto y que los problemas pueden venir de todas las promesas que hizo, que es la dificultad que va a tener, como decía Daniela, a la hora de pasar una agenda legislativa muy ambiciosa, porque es la gente que le votó la que le va a hacer el principal control político a Gustavo Petro. Yo creo que una cosa que va a parecer interesante en las elecciones regionales del próximo año es que los partidos que hoy están en la coalición de gobierno van a tener que también disputar esas hegemonías en lo territorial, porque se van a erigir
candidatos pues ya venidos del pacto histórico, aunque no es un partido, pero con los avales de la Colombia Humana, de la UP, a disputar, por ejemplo, la hegemonía que tiene Dilian Francisca Toro en el Valle frente a una figura como Francia Márquez y frente a un caudal electoral enorme que sacó el pacto histórico allí y que ha ido construyendo, por ejemplo, de la mano de las resistencias de muchos jóvenes que hoy están organizados y que tienen además, por ejemplo, el apoyo de los consejos de juventud. Entonces creo que si bien en el Congreso hoy Petro arranca con mayorías indiscutibles, el otro año el juego político va a ser muy interesante porque mientras los congresistas se mantienen en la coalición de gobierno, van a tener que mirar cómo le hacen el combate a los candidatos de la OENA de Gustavo Petro y del pacto histórico en las regiones. Daniel, su conclusión final. Aquí hay unas mayorías que se conformaron no de manera ideológica, claro está, sino de manera pragmática. Es una coalición que sienta sus bases sobre el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de las Telecomunicaciones, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Transporte. Allí es donde Gustavo Petro logra que estos partidos se sumen a su coalición de gobierno el día de hoy y que además genera varios retos porque estos partidos, además de querer mantener el poder que ya traían con el presidente Iván Duque, que es lo que ellos están buscando, que les logró revalidar sus votaciones en el Congreso de la República, están buscando aumentar dicho caudal para poder ganar muchos más espacios y no perder terreno en las próximas elecciones territoriales. Entonces, este inicio que fueron estos 4 grandes ministerios muy importantes para el país, pues son el inicio de lo que ellos pidieron. Veremos más adelante cambios en el gabinete en donde el Partido Liberal sobre todo y el Partido Conservador comenzarán a tener mucha más participación y tenemos entonces un Congreso con altas mayorías y con una oposición muy reducida que está esperando sobre todo a aprender la tarea porque había gobernado durante los últimos 20 años, bueno, los últimos 50 años en Colombia. Y entonces, pues, ese es el panorama de hoy de la coalición de gobierno. Ha habido gobiernos liberales y gobiernos conservadores. La derecha no lleva 50 años gobernando. Es una mezcla de todos, Depende de lo ¿no? que Es sea una por la mezcla... derecha, sí. La derecha conservadora. Es que el uribismo no es el liberalismo ni el conservatismo juntos. Es un sector conservador, otra cosa son los liberales. Aquí ha habido gobiernos liberales que no son conservadores. Claro, pero sí estuvieron dentro de los No ha llegado a la libres. izquierda, Esta eso noche, es otro distinto, sí. esta noche hablando un poquito de política, a propósito, se cumple hoy un mes de la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda, realmente sería el segundo presidente con tendencia de izquierda en el país. Esta noche con nosotros Rodrigo Lara, Daniel Briceño y Daniela Garzón, hablando entre otras cosas un poquito de política. Doctor Lara, un gusto. Gusto, María Camila, muchas gracias. Muy contento de estar acá. Muchas gracias, Daniel, un placer tenerle esta noche acá. Muchas gracias, María Camila. Daniel, Muchas gracias, me María place Camila, por mucho la tenerlo esta noche invitación aquí. A ustedes, como siempre, gracias. Llegamos al final. Que tengan una feliz noche.